Antes de abordar el tema de la naturaleza humana, es preciso respondernos a la pregunta: ¿a qué nos referimos con naturaleza y orden natural? ¿Cómo podemos tener la certeza de que el ser humano en su origen y desarrollo obedece a un orden del cual no puede evadirse? Al contemplar el universo, el hombre tiende a situarse naturalmente frente a él. Al mirar las realidades del cosmos, las cosas grandes y las pequeñas, el hombre se siente cuestionado y maravillado. Con los potentes telescopios se puede detectar cuerpos celestes que se encuentran a más de 5.000 millones de años luz. La Vía Láctea, nuestra galaxia, cuenta con unos 100.000 millones de estrellas, formando una serie de brazos espirales gigantescos, en uno de los cuales se encuentra el Sol. El Sol se mueve arrastrando con él a un enjambre de planetas a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por segundo. Cada estrella se mueve con trayectorias exactísimas, como si tratara de un gran mecanismo en acción. La composición de la materia es otra maravilla. Tanto el macrocosmos como el microcosmos son realidades inefables. Su precisión es insuperable para los hombres y su ordenado sistema de leyes aparece como un orden incontestable. Podemos mencionar todo lo que se conoce dentro del universo y maravillarnos, pero es más enorme y maravillosa su portentosa armonía. El bioquímico soviético Alexander Oparin declaró que nada de lo conocido pudo determinar el origen de las complejas moléculas vivientes. Él mismo aseveraba que debió existir un proyecto antes de que se iniciara el trabajo de construcción. Si nos sorprendemos con la gran armonía que hay entre la materia y la energía, que son entes inertes, más maravillosa es la aparición de la vida. Si somos algo cuidadosos, podremos observar que toda la organización interna y externa de la Tierra se orienta a favorecer la aparición de la vida. Algunas características que hacen posible la vida en la Tierra son las siguientes. Primero, la masa de la Tierra es la conveniente. Si fuera tan grande como la de Júpiter, no se fugarían los gases mefíticos y moriríamos por envenenamiento. La fuerza de la gravedad fuera tan grande que sería imposible movernos. Simplemente, si la corteza terrestre fuera 3 metros más gruesa, no habría oxígeno suspendido en el aire y la vida desaparecería. Si fuera mucho menor la masa, la fuerza de gravedad no sería suficiente para retener la atmósfera y estaríamos expuestos a las radiaciones cósmicas, a los meteoritos, no se formarían nubes, etc. Si el océano fuese 10 metros más profundo, habría absorbido el dióxido de carbono y la vida vegetal no existiría. Por otra parte, la separación que hay entre la Tierra y el Sol y entre la Tierra y la Luna es la conveniente. El Sol tiene en su superficie 6.650 grados. Su distancia es tan enorme que un rayo de luz tarda 8 minutos para llegar a la Tierra. El Sol nos calienta lo necesario, pero si produjese una radiación de 3.325 grados, nos helaríamos, y si fuera del doble, nos asaríamos. El agua refleja cerca del 5% de los rayos solares y la nieve el 85%, mientras que las arenas absorben el 70% y la hierba el 74%, cantidades que influyen en el clima. Si la Luna estuviera 80.000 kilómetros, las mareas fueran tan enormes
que los continentes quedarían sumergidos 2 veces al día. Si la luna fuese más pequeña o estuviera más lejana, las mareas fueran tan débiles o nulas que la sal de los mares se asentaría por falta de movilidad. También la velocidad del movimiento de rotación de la Tierra es la conveniente, 1600 kilómetros por hora. Si girara sobre su eje a 160 kilómetros por hora, los días y las noches serían 10 veces más largos, pero entonces en el día la vegetación moriría por tanta exposición al sol, y en la noche las pocas briznas de vegetación que quedaran se helarían sin remedio por tanto tiempo sin recibir el sol. La velocidad del movimiento de traslación también es la conveniente, 27.9 kilómetros por segundo. Si no hubiera tal velocidad, por la gran fuerza de gravedad del Sol, la Tierra ya hubiera colisionado con el Sol. Si la velocidad fuera mayor, nuestro planeta saldría disparado de su órbita para seguir la trayectoria de un cometa y la vida simplemente desaparecería. Todas estas y otras muchas características permiten el desarrollo de la vida. Pero en la vida vegetal y hasta en la vida animal hay una maravillosa armonía. El escritor Máximo Gorki advirtió en su tiempo la sensibilidad con que el hombre reacciona ante la belleza del mundo y la naturaleza. Esto lo dejó plasmado en su obra La Madre, en donde la obrera rusa Nilovna solía hojear un viejo libro de zoología que estaba escrito en otro idioma, el cual no entendía, pero sentía la riqueza e inmensidad de la tierra. Y ella decía que la belleza de la tierra se escondía para nuestros ojos y vuela ante nosotros sin que la veamos. Nuevamente, volvamos nuestra conciencia al orden natural y un poco separemos la del impuesto orden artificial. Y la simple experiencia y razón nos puede llevar a concluir que también los animales tienen una función específica que cumplir en el hábitat. Por ejemplo, la golondrina del mar Ártico llega a viajar 3000 kilómetros siempre hacia los mismos lugares. La ballena gris recorre el litoral desde Alaska hasta las costas de Baja California, siempre hacia la misma bahía. La mariposa monarca recorre desde Canadá hasta Michoacán, siempre hasta los mismos bosques. La estrella de mar tiene un sistema nervioso más complejo que el sistema telefónico en la ciudad de Nueva York. El escarabajo lleva cargas 850 veces superior a su propio peso. Las hormigas forman instintivamente comunidades que claramente se dividen en obrera, guerrera y gobierno con una organización precisa. Los castores construyen presas capaces de detener el cauce de arroyos y pequeños ríos. Ustedes pueden apreciar esto también en el video titulado Cómo los lobos cambiaron el cauce de los ríos, donde se muestra esto a lo que me estoy refiriendo. La simple cadena alimenticia muestra la armonía que hay también en la vida. Hay microorganismos que se alimentan de minerales o de otros microorganismos o aprovechan la energía solar. En los mares hay microorganismos llamados plancton que abundan y se reproducen rápidamente, y las ballenas se alimentan de ellos, siendo los animales más grandes en el planeta. Las plantas se alimentan de minerales y de la energía solar. Hay insectos que degradan y se alimentan de organismos muertos, haciendo una labor de limpieza del ecosistema. Hay animales que se alimentan de las plantas, los carnívoros se alimentan de los herbívoros, los carroñeros se alimentan de los animales muertos, etcétera, etcétera. Podrán cambiar las teorías y las suposiciones de la ciencia, pero los hombres de ciencia siempre se maravillan más al descubrir las leyes que rigen el universo. Aún con las actuales teorías indeterministas que pretenden sostener que no existe el orden natural,
porque en las partículas subatómicas no se encuentra que haya una ley que explique el movimiento de dichas partículas, podemos decir que el hecho de que no se conozca una teoría aún que describa el movimiento aparente azaroso de ellas, no significa que no haya orden, porque esas partículas que se mueven de manera indeterminada, como si fueran moscas dentro de una habitación, se mueven en el espacio limitado de su átomo y no están apareciendo de repente en un átomo de hidrógeno y segundos después en un átomo de carbono y luego en otra galaxia y luego en cualquier otro lado. No ocurre así, aunque indeterminado el movimiento de esas partículas subatómicas, también se rigen por un orden natural, un orden en el que también está inmerso el ser humano. La existencia de la vida humana también responde a una finalidad que va de acuerdo al orden natural. Observa simplemente la forma y la disposición de los dedos de tus manos, la postura erguida que solo el humano dignamente mantiene, el alcance de su libre voluntad y su uso de razón. El hombre tiene la capacidad de transformar la superficie de la tierra, domina las bestias, hace producir la tierra y controla la naturaleza. Pero todo esto no tendría ningún sentido si no fuera por el fin de mantener y preservar su propia vida, su propia existencia. Sin embargo, tanto los seres de vida vegetativa o los animales no llegan a transformar la naturaleza de la manera que hace el hombre. Entonces debe haber en él una finalidad más trascendente que el de preservar la propia vida, que atienda más a lo que es el hombre, que tiene cuerpo y alma racional o espiritual. Porque el preservar la vida atiende a su animalidad, pero perfeccionarse buscando la felicidad, es decir, poseer el bien que por naturaleza desea, corresponde a su racionalidad. La inteligencia y la voluntad libre en el hombre son una manifestación inmaterial, no son una facultad orgánica o corporal, no pesan, no se miden. Por eso se dice que son facultades espirituales. Pero si la finalidad de la inteligencia es conocer las cosas, es llegar a conocer lo esencial de las cosas, conocer la verdad sobre ellas. Para el humano, a diferencia de los animales, el conocer despierta apetitos físicos o intelectuales. Y al buscar satisfacer este apetito en busca de la verdad y el bien, el hombre no puede corromper el orden del universo, sino que debe perfeccionarse en armonía con él. Si el hombre busca, por medio de sus actos, una mejor condición de vida, no debe perder de vista este orden natural. Lo contrario daría como resultado el sustento de teorías y la práctica de conductas que de una u otra manera atentan contra la vida física y espiritual del ser humano.